semanas. Son de 13 semanas, 14 semanas. Nos quedan muy poquitas semanas ya para terminar. Bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar a hablar del ciclo de Krebs. Fíjense, el ciclo de Krebs es una vía, a diferencia de las vías que hemos visto hasta el momento, que la mayoría son catabólicas, como por ejemplo la glucólisis, donde partimos de glucosa y la degradamos hasta piruvato, o donde partimos, por ejemplo, de glucógeno y lo degradamos a glucosa en la glucogenólisis. Esas son catabólicas porque de algo complejo pasamos a algo más simple. Pero también hemos visto algunas vías anabólicas, como la adición de glucosa al glucógeno para ir generando un glucógeno más grande. O también hemos visto vías como, por ejemplo, otra vía catabólica como la de la vía de las pentosas, cuyo objetivo es generar NADPH. Bueno, el ciclo de Krebs no se considera ni catabólico ni anabólico. ¿Sí? Se considera, de hecho, anfibólico. ¿Sí? Se considera una vía anfibólica. ¿A qué se refiere con que sea anfibólica? Porque el ciclo de Krebs en determinados contextos puede actuar como catabólico y en determinados contextos como anabólico, porque de ahí pueden surgir muchas sustancias para sintetizar cosas más grandes. Pero también muchas sustancias pueden entrar al ciclo de Krebs para degradarse y generar energía. Entonces el ciclo de Krebs funciona para ambos casos. Entonces por eso lo consideramos una vía anfibólica, porque es tanto catabólico como anabólico. Ahora, vamos a seguir con lo que nos hayamos quedado en el caso del piruvato que provenía de la glucólisis. Este piruvato, acuérdense, venía de la glucólisis. Bueno, este piruvato que se nos había generado, acuérdense que en realidad son dos piruvatos, porque una molécula de glucosa produce dos piruvatos. Este piruvato va a continuar su camino en el ciclo de Krebs, en dado caso de que la célula esté en quiescencia, ¿sí? Es decir, cuando la célula no está entrando en proliferación, lo más probable es que ese piruvato sí vaya a entrar al ciclo de Krebs. Muchas veces cuando una célula prolifera, sí, empieza a tener una proliferación elevada, la fosforilación oxidativa pasa a disminuirse un poco y entonces el piruvato comienza a irse a otros lados. Entonces, este metabolismo va a depender de muchos de los procesos que esté desempeñando la célula en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a continuar con el piruvato. ¿Qué le pasa al piruvato para poder entrar al ciclo de Krebs? Bueno, la condición que tiene que tener este piruvato es que necesita ser activado a la forma de acetilcoenzima A. Si no se convierte en acetilcoenzima A, ese piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs. Y fíjense que para convertirse de piruvato a acetilcoenzima A, lo que tenemos que hacer es desaparecer ese carboxilato que anda por ahí. Tenemos que perder esto, porque lo único que nos queda acá es el CH3 y el carbonilo. Y en lugar del carboxilato tenemos este enlace con el tiol que está aquí y la coenzima A. ¿Sí? Esta es la coenzima A, todo esto junto. Entonces, se conoce como acetilcoenzima A porque este es un grupo acetilo, este rojo. Entonces, tenemos que perder ese carboxilo. Bueno, pues va a tener que ocurrir una reacción de descarboxilación. Y bueno, toda esta conversión de piruvato a acetilcoenzima A toma 3 reacciones generales llevarse a cabo, aunque en realidad son 4, porque hay una vía de regeneración, hay un paso de regeneración. Fíjense, todo esto ocurre por una enzima que se conoce como la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es un complejo enzimático. En realidad no consta solo de una proteína, sino que tiene muchas proteínas, principalmente 4, si no me equivoco, 3 o 4, que están juntas en ese complejo. Entonces apenas termina una reacción, una enzima, y el producto ya está entrando y actuando como sustrato en la siguiente reacción. El producto de esta siguiente reacción ya está actuando como sustrato en otra reacción y así sucesivamente. Entonces eso asegura que todo este proceso se dé de una manera más rápida. ¿Sí? Ahora, si no se convierte, como les digo, en acetilcoenzima, no puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, la piruvato deshidrogenasa, lo primero que va a hacer, ¿qué creen que es? Descarboxilar. ¿Sí? Va a descarboxilar ese piruvato y va a mantener un enlace covalente con ese piruvato para generarnos hidroxietil pirofosfato de tiamina, que es este aquí. Acuérdense que TPP es pirofosfato de tiamina. Entonces nos va a generar pirofosfato de tiamina, se nos genera este hidroxietil pirofosfato de tiamina entonces, y bueno, este producto que se genera va a ser el siguiente sustrato en la otra reacción. Este hidroxietil pirofosfato de tiamina va a reaccionar con la lipoamida que está presente en la segunda enzima, la dihidrolipoil transacetilasa, ¿sí?
Una vez que reacciona con la lipoamida, fíjense que lo único que ocurre es la transferencia de esta porción en rojo a un enlace con el azufre, ¿sí? Para generar un enlace con el azufre. Se va a romper este enlace sulfuro que está aquí y, bueno, un azufre va a generar un enlace con esa porción en rojo. El otro azufre se va a quedar como un grupo tiol. ¿Sí? Entonces, luego de esa reacción, este es nuestro producto, acetil dihidrolipoamida. ¿Sí? Posteriormente, aquí en la tercera reacción, lo único que va a ocurrir es la transferencia de este grupo acetilo que está en rojo a la coenzima A. ¿Sí? La coenzima A. Entonces, fíjense que aquí lo único que pasa es que ahora la coenzima A, que de hecho aquí lo podemos representar, déjenme borrar esto. La coenzima A siempre la vamos a representar o siempre tienen que acordarse de que tiene un enlace, un grupo tiol. ¿Sí? Entonces, este grupo tiol, fíjense que puede reaccionar con el carbonilo y quitar este enlace con el azufre que tiene con la lipoamida. Si esta cosa puede atacar aquí y romper esta cosa en el enlace que tiene con este azufre. De tal manera que se nos genera la acetilcoenzima A y la lipoamida termina como un segundo grupo tiol. ¿Sí? Sin embargo, esto no regeneraría la lipoamida para una siguiente reacción. Entonces, por eso hay una tercera enzima, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa, que viene y oxida a los grupos tiol que tiene la lipoamida con el objetivo de que se genere este enlace sulfuro de vuelta y pueda seguir reaccionando con otro hidroxietilpirofosfato de tiamina. Entonces, como tal, la reacción involucra tres enzimas: la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Sí? Dos reacciones son catalizadas por la dihidrolipoíla transacetilasa, que son estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, como tal, para generar el acetilcoenzima solo se necesitan de dos enzimas, aunque en realidad son tres. ¿Sí? Esta de acá para regenerarnos la lipoamida. Y bueno, la lipomida, hay que mencionarlo, es una coenzima, ¿sí? La obtenemos nosotros de la dieta. Si no tenemos ácido lipoico en la dieta, bueno, difícilmente vamos a tener buenos niveles de fosforilación oxidativa porque eso es un paso necesario para el siguiente proceso. Muy bien. Aquí tenemos las reacciones que cataliza la piruvato deshidrogenasa. Fíjense que lo único que ocurrió fue la descarboxilación de esto. Salió. Y entonces al salir, a ver, déjame lo pongo con el mecanismo, cómo pudo haberse dado. Bueno, ya lo arreglé otra vez, la flecha. Aquí está. Esta carga negativa introduce el doble enlace aquí y se rompe este enlace sencillo con el carbono aquí para generar este carbanión que va a estar aquí. ¿Sí? Aunque bueno, viéndolo ya desde este punto de vista, no pudo ocurrir así. Va a tener que ocurrir de esta manera. Ya lo vi bien. Esta carga negativa va a atacar aquí, ¿sí? Y al atacar aquí, entonces es... no, a ver. Ya vi. Mm, Bueno, ok. No, esta ya es la siguiente. Está bien, entonces tenemos el piruvato. Vamos a analizar la reacción porque tenemos que deducir cómo salió el mecanismo. Tenemos eso, se va a salir para acá. En teoría, se debe introducir esta carga aquí. Esto sale para acá. Carga negativa. No, sí estará bien. Bueno, en teoría lo que debería ocurrir, a mi parecer, es este viene y ataca aquí. Este recoge la carga que está aquí, el oxígeno, genera una especie tetraédrica, después este se protona, genera el OH y entonces después se descarboxila. Y se queda con... Sí, está bien, sí. Perdón, yo me entiendo. Debería generarnos esta especie que está aquí. A ver, se me sale medio bien esta cosa. Debería generarnos esta estructura. Esto que puse yo con las flechas debería generarnos esta estructura que está aquí. ¿Sí? Más adelante, lo que va a ocurrir es la descarboxilación. ¿Sí? Esta va a introducir esto aquí, se va a romper el doble enlace y este se va a llevar los dos electrones de aquí y entonces nos genera nuestro hidroxietil. Ya, ese era el mecanismo.
Entonces ya se nos genera nuestro hidroxietil y luego simplemente ocurre un ataque nucleofílico de este carbanión al azufre. Obviamente se rompe el enlace que había aquí, que son 2 electrones, se los lleva el otro azufre, entra un protón y se genera el tiol. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué sigue? Bueno, va a haber un rearreglo, ¿sí? Va a haber un rearreglo en el que se va a separar esta pirofosfato de tiamina de la porción en rojo, ¿sí? Esta cosa que está aquí va a perder un protón, probablemente un agua. Eso es un mecanismo que de hecho ya hemos visto en las reacciones pasadas. Se va a llevar un agua, esos 2 electrones van a utilizarse para formar un doble enlace y se va a romper este enlace que está aquí en negro, ¿sí? Regenerándolos el pirofosfato de tiamina de la enzima 1, ¿sí? Y nos genera después el acetil dihidrolipomida 2. Ya teniendo este acetilo aquí, lo único que ocurre es que en la misma enzima 2, la coenzima A con su grupo tiol viene y ataca ese carbonilo, se rompe el enlace con el azufre de la lipoamida y más adelante toma un protón y se neutraliza generándonos un tiol. Y ya. Y este es el tercer paso que les digo que se utiliza para regenerar la lipoamida, ¿sí? Aquí lo que se está oxidando es estos grupos tiol para formarme el azufre, fíjense, perdieron hidrógeno, entonces se oxidaron. Y lo que se redujo, si se fijan acá, es la enzima 3, que también tiene, fíjense, un grupo sulfuro, que cuando este enlace sulfuro se reduce, se convierte en un tiol, ¿sí? Y fíjense que también tiene FAD, ¿sí? Esa enzima reducida tiene FAD. Entonces, cuando se reduce esta enzima para regenerarnos a la lipoamida, posteriormente, esta enzima 3 va a tener que regenerarse para poder regenerar más adelante a la otra enzima, a la lipoamida, ¿sí? Entonces, esta enzima 3 reducida también tiene que tener su paso de regeneración. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, estos 2 hidrógenos van a reducir al FAD que está acá, ¿sí? Más adelante van a reducir el FAD que está acá. Por eso se nos genera de nuevo el azufre y el FADH2. Y este FADH2 posteriormente se va a utilizar para reducir al NAD a NADH. Y el NADH va a ir a la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta sí está un poco más complicada, es más revuelta por ahí, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No nos vamos a quedar mucho con esto, nada más es para que vean que sí hay un paso de regeneración. Entonces, bueno, una vez que ya se nos generó nuestro piruvato, aquí viene lo interesante, que es el ciclo de Krebs. Aquí ya tenemos, no, nuestro piruvato, perdón, nuestro acetilcoenzima. Aquí tenemos, como les menciono, el piruvato y tenemos que convertirlo a acetilcoenzima, acuérdense. La enzima se llama piruvato deshidrogenasa, pero acuérdense que es un complejo multienzimático porque tiene distintas enzimas, ¿sí? Entonces ya se nos generó nuestro acetilcoenzima A. Fíjense que a causa de que esta tercera enzima más adelante va a reducir un NAD a un NADH, como tal la conversión de de piruvato a acetilcoenzima nos genera un NADH. Como aquí estamos utilizando en realidad 2 moléculas de piruvato, pues va a haber 2 NADH hasta este punto. Oigan, tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos a los NADH y ya tenemos el acetilcoenzima A. Bueno, el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Entra condensándose con el oxalacetato, ¿sí? Que fíjense, es una especie de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Y se condensa con acetilcoenzima A que tiene 2 carbonos. Fíjense que cuando se condensa, la coenzima A sale en su forma de coenzima libre, ¿sí? Ya literalmente como coenzima A, ya no es acetilcoenzima A. Y la especie que se genera se conoce como citrato y tiene 6 carbonos porque fue el producto de la adición del oxalacetato con el acetilcoenzima A, uno de 2 y uno de 4 carbonos, entonces tiene 6 carbonos. ¿Quién cataliza esta reacción? La citrato sintasa. Y chequen, aquí al ciclo de Krebs normalmente también se le conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas especies que tienen ácidos tricarboxílicos, como por ejemplo el citrato, que tiene un carboxilato aquí, un carboxilato acá y otro carboxilato aquí. También el siguiente, tiene uno aquí, tiene uno aquí, tiene otro acá. Entonces, por eso se le conoce como el ciclo de del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque hay bastantes moléculas que van a estar formando parte del ciclo que tienen 3 ácidos carboxílicos, 3 grupos carboxílicos. Entonces, la citrato sintasa va a catalizar la condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato, ¿sí? Se va a salir la coenzima A y entonces se nos genera nuestro citrato. Ya que tenemos el citrato, lo que sigue es un reordenamiento para generarnos isocitrato. ¿Quién va a catalizar este reordenamiento? La aconitasa, ¿sí? Fíjense que lo único que ocurrió es que se movió de lugar 1H.
De tener el OH en este carbono, lo tenemos ahora en este carbono que está aquí. Ya no está en el mismo, antes estaba en el mismo carbono donde estaba un carboxilo, ahora ya no. Entonces eso es importante, ¿sí? Eso tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, preparar al isocitrato para una reacción que se conoce como reacción de descarboxilación oxidativa. Yo ya se las había mencionado. Ya cuando se nos genera nuestro isocitrato por la conitasa, este va a sufrir la reacción de descarboxilación oxidativa. ¿Qué va a ocurrir en esta reacción? Bueno, el nombre nos dice todo. Se va a descarboxilar, se va a ir un carboxilo de los 3 que tiene la molécula y se va a oxidar otra porción de la molécula. El grupo que se va a ir primero es este que tenemos aquí, el que había perdido en el mismo carbono el OH, ¿sí? Este se va a descarboxilar, se va a salir en forma de CO2 y este OH que se había movido de lugar, este que está aquí, se nos va a oxidar, fíjense, a un grupo ceto. Entonces, por eso, como subproductos, vamos a tener la salida de la primera molécula de CO2 y, bueno, la oxidación de ese OH a un grupo ceto. Y fíjense, como esto se está oxidando, porque es una descarboxilación oxidativa, algo se tiene que reducir. Lo que se va a reducir aquí, ¿qué es? Un NAD. Se va a reducir a un NADH. Entonces aquí llevamos otros dos NADH, porque acuérdense que esto está ocurriendo 2 veces porque cada molécula de glucosa nos genera 2 piruvatos. En realidad genera 1, pero como son 2 piruvatos, hay 2 moléculas de NADH. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Aquí lo estamos viendo, bueno, la imagen que se nos muestra aquí lo está considerando solo para una molécula de piruvato todo, pero en realidad ya saben que son 2. Entonces, como producto de esta descarboxilación oxidativa se nos genera el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Este es uno de los alfa-cetoácidos más importantes que tienen que aprenderse, ¿sí? Pero fíjense, aquí ya lo único que va a ocurrir es aquí el alfa-cetoglutarato está listo para una segunda descarboxilación oxidativa. Entonces, aquí rápidamente se va a generar otro NADH. Voy a borrar esto que está aquí para escribirles quién es el que se va a salir. Este carboxilo ahora va a ser el siguiente en salir, ¿sí? Entonces, este va a salir en forma de CO2, se va a descarboxilar, y este aldehído que se nos había generado, este grupo ceto que se nos había generado aquí, esta flecha, se va a convertir a un tioéster, que es un grado más elevado de oxidación, ¿sí? De un grupo ceto a un tioéster, pues está más oxidado el tioéster. Entonces, ¿cómo se va a formar el tioéster? Porque si hay un tioéster de por medio, quiere decir que tuvo que entrar una especie que tenga azufre. Bueno, va a entrar la coenzima A, que ya sabemos que tiene un grupo tiol. Entonces, pues se nos va a generar un tioéster, que vendría siendo esto. ¿Sí? Este es el tioéster, como un éster, pero con azufre en lugar de oxígeno. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en la reacción de descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato, sale este carboxilo y ese grupo ceto se va a oxidar a un tioéster con la adición de la coenzima A que está aquí. ¿Sí? De hecho, fíjense que aquí ya salió el carboxilo en esa forma de CO2. Y bueno, ya tenemos aquí el resultado, que es un succinil coenzima A. ¿Sí? Este es el tioéster. Ahora, como se está oxidando el alfa-cetoglutarato, algo se tuvo que reducir. Bueno, pues va a ser NAD para generarnos NADH. Y como esto está ocurriendo 2 veces, en realidad se nos generaron 2 NADHs. Muy bien. Para una molécula de glucosa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, este succinil coenzima A posteriormente tiene que ir ya preparándose para regenerarnos el oxalacetato, porque a partir de aquí ya se descarboxiló, ya se fueron 2 grupos carboxilo. ¿Sí? A partir de aquí tenemos que empezar a regenerar la molécula de oxalacetato que va a volver a introducirse, mejor dicho, que se va a volver a condensar con el acetilcoenzima A para iniciar de vuelta el ciclo. Entonces aquí el succinilcoenzima A empieza a sufrir modificaciones químicas hasta convertirse de vuelta en oxalacetato. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, la primera de estas vendría siendo la síntesis de succinato, básicamente. La síntesis de succinato. ¿Qué va a ocurrir aquí? La salida de la coenzima A. Aquí lo que se va a salir es la coenzima A para oxidarnos ahora a este tioéster a un ácido carboxílico. Este carbonilo ya no va a estar en forma de tioéster, ahora va a estar en forma de carboxilato cuando salga la coenzima A. Entonces, esta enzima, la que participa en esta reacción, es la succinil coenzima sintetasa. ¿Sí? Entonces, aquí, utilizando succinil coenzima A, la enzima cataliza la salida de la coenzima A para que se nos genere el carboxilato. Y al salir la coenzima A se nos genera succinato.
Ya lo tenemos ahí listo el succinato. Y fíjense que como el enlace tioéster es de alta energía, la salida del tioéster, de la coenzima A, perdón, nos proporciona la energía suficiente para convertir un GDP a un GTP. Y entonces eso es algo extra. Posteriormente, en un paso más adelante, aunque no lo vamos a ver a lo mejor tan a detalle, este GTP de hecho va a servir para la síntesis, ¿sí?, de ATP utilizando ADP. O sea, el fosfato se lo transfiere el GTP al ADP y se convierte en ATP. Entonces, indirectamente, esta reacción va a contribuirnos con la generación de un ATP. Pero como estamos haciéndolo esto 2 veces, en realidad vamos a tener 2 ATPs, acuérdense. Muy bien. Ahora, ya tenemos el succinato. ¿Qué sigue? Bueno, tiene que haber una oxidación posterior, ¿sí? Aquí nos vamos a centrar ahora en los 2H2 internos. Cada uno de estos 2H2 va a perder un hidrógeno con el objetivo de generar un doble enlace. Entonces, acuérdense que la generación de dobles enlaces también es oxidarse, porque están perdiendo hidrógeno. Entonces, aquí la succinato deshidrogenasa cataliza la oxidación del succinato, quitando 2 hidrógenos de la molécula de succinato, generándonos el fumarato que tiene un doble enlace en medio, fíjense. Ahora, el fumarato en este punto, bueno, en la reacción de generación de fumarato, algo se tiene que reducir. Lo que se va a reducir en este caso es el FAD a FADH2. Y ya tenemos otro, por ahí, equivalente de reducción. Ahora, el fumarato posteriormente se va a hidratar para ir preparando la molécula a posteriores oxidaciones, ¿sí? Entonces se va a hidratar. Aquí de hecho vemos que está entrando agua a la reacción. Y la reacción de hidratación del fumarato la va a catalizar la fumarasa, ¿sí?, que nos va a convertir fumarato a malato, donde podemos ver que aquí tiene el OH, ya se hidrató, y un hidrógeno entró en el CH que estaba aquí, y ahora CH2. Posteriormente el malato ya se va a convertir en oxalacetato. La única diferencia entre estos dos es la forma de oxidar o el estado de oxidación de este carbono. Para convertir de malato a oxalacetato, este carbono tiene que oxidarse para de ser un OH formar un carbonilo. Y entonces algo se tiene que reducir y eso algo es el NAD a NADH. Y entonces el malato se convierte a oxalacetato por la malato deshidrogenasa y listo, ya regenera el oxalacetato para poder aceptar a otros 2 carbonos de acetilcoenzima A y volver a entrar al ciclo de Krebs. Ahora acuérdense que como esto está ocurriendo 2 veces, nos genera 2 NADHs. Igual acá nos genera 2 FADHs, esta cosa que está acá, ¿sí? Entonces, de manera general, ese es el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, vamos a analizar lo que nos interesa del ciclo de Krebs. En cuestión energética, por ejemplo, tenemos que apreciar que la conversión de piruvato a acetilcoenzima A nos va a generar entonces un NADH. Vamos a analizarlo primero por molécula de piruvato. Un NADH, aquí. Un NADH aquí. Un NADH aquí. Un FADH aquí. FDH2. Un GTP aquí, que de hecho lo podríamos tomar como si fuera directamente un ATP. Como lo quieran manejar ustedes, como ATP o GTP, está bien. Y posteriormente un NADH acá. Entonces, por molécula de piruvato, una molécula de piruvato es capaz de producirme 3, 4 NADHs, ¿sí? 3 en el ciclo, 1 en la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. También me puede generar un FADH2 y me puede generar un ATP o GTP, como lo quieran ver, ¿sí? Ahora, como esto yo lo tengo 2 veces, yo ya sé que una molécula de glucosa me genera 2 piruvatos. Entonces, en realidad me generaría 8 NADHs, 2 FADHs y 2 ATPs. O 2 GTP, como lo quieran ver. Muy bien, eso serían cuestiones energéticas. Esto es lo que se va a estar generando en ese punto. Y bueno, hasta ahorita no hemos visto cómo el NADH y el FADH producen energía, porque no hemos visto la cadena transportadora, pero sí producen energía. Entonces es importante que se generen esas especies, esos equivalentes de reducción, como se conocen, ¿sí? Porque representan energía, a pesar de que no aparezca. Entonces, fíjense, aquí tenemos las reacciones desglosadas para el ciclo de Krebs, pero esta vez se me hace que no las vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque me prefiero profundizar en lo que sigue.
que es la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Preferentemente. Igual no hay muchas, o sea, sí hay algunas reacciones importantes que se tendrían que ver tal vez, pero no es tan importante ver el mecanismo esta vez. Es más importante que aprendan los productos. ¿Qué productos tienen que conocer y tener bien clara la estructura del ciclo de Krebs? Bueno, tienen que conocer bien las estructuras, porque esas estructuras sí se las tienen que grabar. O sea, no me gusta memorizar cosas, pero esas sí vale la pena aprendérselas, que es el oxalacetato. Sí, oxalacetato. Y el alfa-cetoglutarato. Y bueno, apréndense también la del piruvato. ¿Por qué? Porque estas tres sustancias son alfa-cetoácidos y son muy importantes para la bioquímica. Sí, esos tres. ¿Por qué? Por esta imagen que tenemos por acá. Fíjense, el alfa-cetoglutarato, bueno, aquí nos dice los productos que puede el ciclo de Krebs. Yo les había dicho que el ciclo de Krebs no es una vía catabólica ni anabólica, es anfibólica, porque algunas cosas pueden entrar y degradarse y otras pueden salir de aquí y hacerse más complejas. Bueno, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, fíjense que dice que puede generarnos aminoácidos, ¿sí? Pero fíjense que hay una flecha roja y hay una flecha. La flecha roja significa que un producto del ciclo de Krebs sale de aquí y se convierte en otra cosa. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato se puede convertir más adelante en glutamato. Ahí la regué aquí. Se puede convertir en glutamato. Entonces, por eso es importante que tengan bien clara la estructura del alfa-cetoglutarato, porque eso lo vamos a ver en la biosíntesis de aminoácidos. Y luego, bueno, del glutamato, eso se puede convertir en glutamina. Y ahí ya tienen dos aminoácidos ahí. Ahora, el oxalacetato también dice que se puede convertir algunos aminoácidos. Se convierte a aspartato. Y de aquí se puede convertir a asparagina. Entonces ya también llevamos otros dos aminoácidos. Piruvato se puede convertir a alanina. Entonces llevamos 5 aminoácidos nada más viendo el puro ciclo de Krebs. ¿Sí? Cómo se pueden sintetizar 5 aminoácidos. Pero fíjense, succinilcoenzima A puede generar otras sustancias como las porfirinas, en la vía de las porfirinas. Las porfirinas, básicamente, si ustedes no las han escuchado alguna vez, son las sustancias, bueno, es la clase de sustancias a las que pertenece el grupo hemo, ¿sí? El de la sangre, donde está el hierro. Bueno, las porfirinas son el núcleo ese donde está el hierro posado, ¿sí? Entonces son importantes las porfirinas para al menos el funcionamiento correcto de los eritrocitos. Fíjense también que, por ejemplo, el malato se puede convertir en glucosa o el oxalacetato también en glucosa. ¿Por qué? Por la gluconeogénesis que ya vimos. Citrato, por ejemplo, aquí dice que puede participar en la síntesis de algunos ácidos grasos y colesterol. Entonces, algunas cosas pueden salir del ciclo de Krebs y participar en las reacciones de biosíntesis, pero también algunas cosas pueden entrar y degradarse. Por ejemplo, algunos aminoácidos, como estos que mencioné, pueden entrar al ciclo de Krebs y generar alfa-cetoglutarato y generar energía, porque luego de convertirse el alfa-cetoglutarato en succinil, ¿qué va a salir? NADH. ¿Sí? Y bueno, conforme siga el camino, pues va a generar más cosas. Entonces, en determinado momento, la célula puede utilizar aminoácidos para generar energía si lo requiere, si no tiene otros nutrientes. Entonces, por eso el ciclo de Krebs es muy importante, porque conecta distintas vías metabólicas, ¿sí? De síntesis o de degradación. Ahora, ¿cómo se regula el ciclo de Krebs? Bueno, las reacciones más importantes, las de regulación, las que tienen el delta G más negativo, es la 1, la reacción 1, la de la citrato sintasa, la de la isocitrato deshidrogenasa para generar el alfa-cetoglutarato y la de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para generar el succinilcoenzima. ¿Sí? De hecho, a ver, son estas que están aquí. Es esta y es esta. Esas son las más importantes. Y si se fijan, bueno, al menos la primera es la más importante porque incorpora la acetilcoenzima A al oxalacetato. Y entonces es el paso determinante para que una sustancia como acetilcoenzima A pueda entrar al ciclo de Krebs. Si se inhibe esa enzima, no hay entrada tan alta de acetilcoenzima A al ciclo de Krebs y va a haber menos energía, obviamente. Por otro lado, si se disminuye la actividad de la isocitrato deshidrogenasa o del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, también baja la generación de energía porque son dos enzimas que participan en los procesos de descarboxilación oxidativa y entonces va a disminuir a la par la generación de NADH y eso puede afectar a la energética de la célula.
Entonces, por eso son las enzimas más importantes, las que tienen el delta G más negativo. Las demás, podemos decir que operan cercano al equilibrio, porque fíjense, están cercanas al valor 0 en delta G, mientras que estas tres son negativas, o sea que están alejadas del equilibrio. ¿Sí? Y bueno, de hecho, no nada más el ciclo de Krebs se regula a sí mismo, sino que incluso puede llegar a regular otras vías, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la integración. Fíjense que uno de los principales reguladores del ciclo de Krebs es el NADH. Cuando hay mucho NADH, esto le da indicio a la célula de que hay mucha energía, porque acuérdense que les dije, esto significa energía. Esto posteriormente en la cadena transportadora de electrones va a generar mucha energía. Si tiene mucho de esto, tiene mucha energía. Entonces, por eso el mismo NADH viene y actúa por retroalimentación negativa para bloquear a otras enzimas, como la piruvato deshidrogenasa, por acá, donde vemos está bien rojo. Acá la citrato sintasa. Acá la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Bloquea estos puntos que están aquí, el NADH. ¿Por qué? Porque indicaría que hay mucha energía. Y fíjense que también el ATP puede ser un producto que regule de manera negativa otras enzimas. Igual la isocitrato deshidrogenasa y, bueno, principalmente esa. Entonces, el NADH y el ATP, que van a ser indicadores de energía, en este caso van a estar regulando de manera negativa el ciclo de Krebs para que aumente o disminuya su actividad. Obviamente, cuando baje la concentración de NADH, pues se van a empezar a activar las enzimas, porque eso indicaría que hay menos energía. ¿Sí? Pero bueno, tenemos otros activadores que pudieran conducir a la actividad del ciclo de Krebs, una mayor actividad, como por ejemplo el calcio o el ADP. ¿Sí? El ADP, ustedes ya saben que indica, aunque es mejor el AMP, el ADP también puede ser una concentración elevada de ADP y podría indicar una baja energía. Y entonces daría indicio a, bueno, hay que aumentar la actividad del ciclo de Krebs porque necesitamos generar más ATP, porque se está acabando. Podría dar indicios de eso. Y el calcio aquí, porque el calcio, no sé si ya lo mencioné en otras clases, pero el calcio es un segundo mensajero, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando les mencioné del AMP cíclico? Que el AMP cíclico continuaba el mensaje activando ciertas proteínas, luego de que un ligando se uniera a un receptor. Bueno, el calcio también puede actuar de esa misma manera, ¿sí? El calcio puede actuar de la misma manera, unirse a ciertas proteínas y activarlas para que se vuelvan más activas. Bueno, pues también aquí puede pasar eso, ¿sí? Por eso el calcio aquí se ve como que está activando, pues porque está actuando como un segundo mensajero. Y bueno, vámonos a esto, porque esto sí es lo más importante, es lo que tienen que entender bien cómo se genera el ciclo de Krebs. Déjenme nada más checar algo. Ay, esta no. Sí, bueno, la cadena transportadora de electrones sí la tienen que tener bien clara. Si el ciclo de Krebs, bueno, también tienen que tener claro, más que nada lo que genera en cuestión de NADH y todo eso. Pero sí, la cadena sí es muy importante que entiendan cómo se genera esa energía. No tanto cómo se van transfiriendo los electrones, pero sí tienen que saber que se están transfiriendo electrones. No importa que no se prendan el orden o los componentes, pero que sí conozcan cuántos complejos hay y cómo es el proceso básico para generar la energía que utilizan esas proteínas. Fíjense, equivalentes de reducción. ¿Qué son esos equivalentes de reducción? Ya los hemos escuchado. Vienen siendo FADH2 y NADH2. Bueno, EDH, perdón. ¿Por qué? Porque cuando estos se vuelvan a reoxidar a sus especies, este no tiene la carga, este nada más es así, FAD. Cuando este se vuelva a reoxidar a FAD y este se vuelva a reoxidar a NAD, liberan electrones, ¿sí? Esos electrones se van pasando a otras proteínas que son mejores o más aptas para captar esos electrones, es decir, tienen un mayor potencial estándar de reducción. Acuérdense que ya lo habíamos visto. Entre un mayor potencial estándar de reducción, entre más potencial de reducción estándar tenga una sustancia, más fácilmente se puede reducir y captar electrones y se los va a quitar a otra especie que tenga un potencial menor. En este caso, los complejos de la mitocondria, de la membrana mitocondrial interna, tienen menor potencial de reducción estándar que el FADH y que el NADH. Entonces le quitan los electrones y los vuelven a oxidar. Y al liberar esa energía de la reacción redox que va a estar ocurriendo, esa energía se aprovecha para transportar iones de hidrógeno a través de una membrana y más adelante eso va a ser la fuerza que va a conducir a que se fosforile el ADP a ATP.
Pero primero, antes de ver eso, tenemos que conocer la estructura de la mitocondria para ver dónde va a estar ocurriendo todo esto. Fíjense, la mitocondria tiene todas estas partes. Ustedes esto ya lo vieron en biología celular, entonces tal vez no les tendría que dar esto, pero bueno. La mitocondria tiene su parte más interna, ¿sí? La parte esta hueca que podemos ver aquí en la parte más interna, que se conoce como la matriz mitocondrial. Fíjense que la mitocondria tiene como muchas prolongaciones, ¿sí? Hacia adentro, que son sólidas, lo pueden ver aquí, que se conocen como crestas. Y bueno, la mitocondria es un órgano que está, tiene dos membranas, ¿sí? Está rodeado por dos membranas. Una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial externa, ¿sí? Membrana mitocondrial interna y externa. Entonces, fíjense, déjenme lo dibujo de una mejor manera. Básicamente tenemos entonces dos componentes donde se pueden llevar a cabo las reacciones. Bueno, tres si consideran a la membrana mitocondrial. Tenemos a la membrana mitocondrial externa. ¿Sí? Ahí está. Imagínensela. Y luego tenemos a la membrana mitocondrial interna, que es esta que está aquí. Bueno, el espacio que está entre la membrana mitocondrial externa y la interna se conoce como espacio periplásmico. No, espacio intermembrana, sí, se conoce como intermembrana, perdón. Sí, me ando confundiendo con las bacterias. El periplasma. Intermembrana. ¿Sí? Y bueno, debajo de la membrana mitocondrial interna, pues ya saben que está la matriz mitocondrial, que es la parte más interna. Aquí en la matriz mitocondrial es donde está ocurriendo el ciclo de Krebs. Todas las enzimas que vimos están en la matriz mitocondrial, excepto la succinato deshidrogenasa. ¿Sí? Esta que está aquí, la succinato deshidrogenasa, esa es la única que no está en la matriz mitocondrial. Está en la membrana mitocondrial interna. Y eso es importante. ¿Sí? Y te van a ver por qué. Fíjense, bueno, el ciclo de Krebs, como les mencioné, se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Sin embargo, la cadena transportadora de electrones, que son una serie de proteínas que van a estar involucradas en la generación de energía para conducir a la síntesis de ATP, van a estar presentes en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y tenemos distintas proteínas importantes de esa cadena transportadora de electrones. Tenemos 4 muy importantes que se conocen como complejos mitocondriales. Tenemos un complejo 1, un complejo 2, un complejo 3 y un complejo 4. Algunos dicen que hay un complejo 5, pero de hecho formalmente se considera como una proteína ajena a los complejos, ¿sí? Entonces por eso muchos no consideran a esta quinta proteína como un complejo real, ¿sí? Algunos sí van a ver que le dicen que es el complejo 5, pero en realidad todavía no está muy bien definido si es un complejo o no. Algunos le dicen esto el complejo 5, a otros no consideran que es un complejo 5, sino que la nombran como ATP sintasa. Cualquiera de los dos está bien, no pasa nada. Pero tengan en cuenta que es la ATP sintasa, ¿sí? Si lo quieren decir así. Bueno, básicamente con estas proteínas que les acabo de mencionar aquí, los complejos, vamos a estar trabajando esta sección que sigue, ¿sí? Esto me lo voy a saltar. Bueno, esto es lo mismo que ya les había mencionado. El ciclo de Krebs, fíjense que ¿dónde está ocurriendo? En la matriz mitocondrial. La glucólisis, ¿dónde está ocurriendo? En el citoplasma. Entonces, fíjense, el piruvato tiene que transportarse a la mitocondria y el piruvato se convierte a acetilcoenzima ¿en dónde? En la matriz mitocondrial, ¿sí? Tengan en cuenta bien las localizaciones, porque eso es importante. Si no entienden las localizaciones donde están ocurriendo las vías metabólicas, podrían llegar a una confusión, porque me podrían decir que la gluconeogénesis, no sé, por ejemplo, la síntesis de lípidos está ocurriendo en la mitocondria y la degradación también ocurre en la mitocondria. Eso está raro, porque ¿cómo va a estar ocurriendo la degradación de lípidos y la síntesis de lípidos en el mismo lugar? Si son opuestas. Entonces, a veces eso, no conocer las localizaciones de las vías metabólicas puede llevarlos a un error, ¿sí? Como que de lógica, eso no se puede. Sí, a veces sí se puede, como por ejemplo la glucólisis y la gluconeogénesis están en el mismo lugar, ocurren en el citosol, en el citoplasma, pero porque hay una regulación que cuando está una presente, la otra se inhibe, cuando está esta presente, la otra se inhibe. A veces no hay regulación, sino que lo que regula es... ¿sí? Entonces aprendan o conozcan dónde se llevan a cabo las vías metabólicas, tenganlo en cuenta.
Muy bien, vamos a hablar entonces de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es la cadena transportadora de electrones? Fíjense, es un sistema, aquí nos dice, de proteínas integrales, porque como ya les mencioné aquí, atraviesan la membrana, ¿sí? Y están ancladas a la membrana mitocondrial interna y que se encarga del transporte de electrones de los equivalentes de reducción. ¿Cuáles son esos? Es NADH y FADH2. Yo ya los conozco. Que se obtuvieron durante las reacciones catabólicas, es decir, glucólisis, ciclo de Krebs, bla, 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 bla. La energía liberada durante el transporte de electrones se utiliza para transportar iones, ¿sí? Iones hidrógeno, en contra de un gradiente de concentración, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Es decir, yo aquí voy a tener, déjame nada más checar algo. No, bueno, creo que sí, pero mejor de una vez se los explico. Yo aquí voy a tener la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y bueno, yo voy a tener los complejos proteicos que ya les mencioné. Es más, voy a quitar los números de ahí al menos. Este va a ser el 1. ¿Sí? Por acá puedo tener el 2, el 3, el 4. Y bueno, nos vamos a quedar con esos 4. Conforme el NADH se vuelve a regenerar a NAD, pues fíjense, el NADH para poderse reoxidar y regenerarse a NAD, él se está oxidando el NADH a NAD. Bueno, algo se tiene que estar reduciendo. El que se va a reducir es el complejo mitocondrial. Él es el que va a captar los electrones que tiene este NADH. ¿Sí? Entonces se está reduciendo. Pero los complejos mitocondriales tienen muchas proteínas y muchos iones que pueden irse reduciendo, oxidando de manera sucesiva. Por ejemplo, aquí podemos tener que este electrón se lo puede pasar a un componente y luego otro componente y luego otro componente. Y entonces a través de ese pase del electrón en diferentes componentes de un complejo mitocondrial está ocurriendo una serie de reacciones óxido de reducción. Anteriormente ya habíamos visto que cuando una reacción óxido-reducción es espontánea, genera energía. Y esa energía entonces se va a utilizar para transportar iones hidrógeno. ¿Sí? Acuérdense, bueno, algo que les tengo que mencionar. Aquí estamos entonces, si esta es la membrana mitocondrial interna, esta es la matriz mitocondrial. Y este es el espacio intermembrana. El espacio intermembrana es rico en iones hidrógeno. ¿Sí? Es rico en iones hidrógeno. Tiene muchos iones hidrógeno. Entonces, en la matriz mitocondrial tenemos muy poquitos iones hidrógeno. Si yo quiero transportar un ion hidrógeno desde un lugar donde hay una baja concentración de iones hidrógeno a un lugar donde hay una alta concentración de iones hidrógeno, tengo que utilizar energía. De hecho, ese es el fundamento del transporte activo, las bombas. Bueno, aquí la energía no se va a utilizar en forma de ATP. Lo que vamos a utilizar de energía para transportar este ion hidrógeno en contra de un gradiente de concentración es la energía liberada en las reacciones redox, ¿sí? Entonces, cuando estas reacciones redox están ocurriendo, están aportando la energía para que el hidrógeno se empiece a transportar desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Conforme se vayan dando las reacciones redox, ¿sí? Aquí se vayan pasando los electrones, los complejos los componentes de un complejo de uno a otro, bueno, igual se van a estar dando reacciones óxido-reducción que van a aportar energía para transportar iones hidrógeno en contra de un gradiente de concentración al espacio intermembrana, ¿sí? El FADH no transporta iones hidrógeno, ese es el único que no. El complejo 2, mejor dicho, no transporta iones hidrógeno. Y bueno, el complejo 4 también va a ocurrir lo mismo ahí conforme se estén dando los electrones, bla, 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 bla. Las reacciones redox van a estar ocurriendo, se va a estar liberando energía que va a ser la fuerza motriz para transportar iones hidrógeno desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Y entonces vamos a seguir manteniendo un estado de alta concentración de iones hidrógeno en el espacio intermembrana. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué podría ser importante? Bueno, fíjense,
Vamos a meternos con el complejo 5. Aquí lo vamos a dibujar. Sí. Esta es la ATP sintasa, entonces. En el espacio intermembrana les acabo de decir que hay un gradiente elevado de iones hidrógeno, porque hay mucha concentración ahí y muy poca en la matriz mitocondrial. Entonces, sería muy favorable dejar pasar a través de un canal a los iones hidrógeno desde el espacio intermembrana de vuelta a la matriz mitocondrial, porque es muy favorable, es algo bastante espontáneo, que siempre, desde un lugar de alta concentración, esta sustancia se diluya, vamos a decirlo así, pase a lugares donde hay menos concentración, se distribuya homogéneamente, ¿sí? Entonces, como es algo espontáneo, ustedes ya pueden ir pensando, si es espontáneo, quiere decir entonces que esto libera energía, ¿sí? Si ese proceso es espontáneo, entonces libera energía, ¿sí? Entonces, es un proceso espontáneo. Entonces, cuando los iones hidrógeno atraviesan la ATP sintasa, porque fíjense, la ATP sintasa tiene dos características muy importantes. Funciona como un canal de iones hidrógeno y además funciona como una enzima, ¿sí? Entonces funciona como un transportador que está acoplado a una enzima. La parte de la enzima está del lado de la matriz mitocondrial y bueno, la parte que es transportadora está en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Ahora fíjense, conforme este ion hidrógeno va pasando por toda la ATP sintasa y regresa de vuelta a la membrana a la matriz mitocondrial, pues dijimos que eso es un proceso espontáneo. Entonces está liberando energía. Bueno, esa energía que se va a liberar la va a emplear la parte enzimática de la ATP sintasa. ¿Para qué creen? Para catalizar una reacción bien bonita. ¿Cuál es? La conversión de ADP vuelta en ATP. ADP más un fosfato inorgánico en ATP de vuelta. Entonces, ¿de dónde saca la energía la célula para generar ATP? Del transporte de estos iones hidrógeno. Pero esos iones hidrógeno no se pudieron haber transportado en un inicio si no hubiera sido por quién? Por el NADH. ¿Y de dónde viene este NADH? Del ciclo de Krebs, de la glucólisis y de otros lugares más que podamos ver, ¿sí? Entonces, por eso es importante, por eso son importantes estos equivalentes de reducción, porque dan pie a que la cadena transportadora de electrones pueda generar más ATP todavía, ¿sí? Más o menos, ¿sí se entendió este transporte? ¿Cómo se genera el ATP? Ahorita la vamos a ver más detallado, pero es para que tengan una idea y no se pierdan. Sí, me perdí. ¿En qué parte? Que es muy espontánea y que por eso se genera el ADP. Ok, entonces en este último paso. Bueno, entonces déjenme, se los explico otra vez. Fíjense, ¿por qué es muy espontáneo? Es lo que tienen que entender. ¿Por qué es tan espontáneo que el ion hidrógeno regrese de vuelta acá? De hecho, eso ustedes lo pueden hacer. Imagínense que tienen un vaso de agua, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un vaso de agua. Su vaso de agua. Y de repente le ponen, nomás por curiosidad, una gotita de un colorante. O sea, imagínense que le ponen colorante verde. Bueno, cuando apenas entra en contacto la gota de colorante que ustedes le pusieron a ese vaso de agua, está bien concentrada esta región del agua en ese colorante. O sea, esta región del agua va a tener una gran concentración de ese colorante. Pero con el paso del tiempo, incluso puede ser esto en segundos, van a notar que el colorante, de hecho, va perdiendo concentración porque de estar tan intenso en esa poquita región de agua, se va a empezar a diluir en todo el vaso de agua. ¿Sí? Se va a empezar a diluir, a disolver, a distribuir de manera lo más homogénea posible. ¿Sí? A ocupar todo el vaso de agua, toda la cantidad de agua posible. ¿Por qué? Ustedes ya vieron en fisicoquímica la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Ustedes que ya vieron fisicoquímica. A ver. ¿Qué dice la segunda ley de la fisicoquímica, de la termodinámica? Incrementación por el tiempo.
La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía del universo siempre tiende a aumentar, ¿sí? ¿A qué se refiere con entropía? Bueno, el concepto de entropía la verdad es que es medio complicado de entender para algunas personas. Algunos lo simplifican diciendo que entropía significa que, bueno, es desorden. Más o menos. Se puede ver así, pero la verdad es que es más que eso. Pero bueno, vamos a quedarnos con la definición de qué es desorden, ¿sí? ¿Qué nos dice esto de entropía? Una sustancia, un material, cualquier cosa que ustedes quieran, en un sistema físico-químico, siempre va a tender a ocupar todas las posiciones posibles, siempre va a tender a desordenarse. Por ejemplo, cuando yo inicialmente le puse la gota de agua a este vaso, que les estoy manejando en el ejemplo, ¿sí? Esta sustancia, bueno, déjenme pongo el agua. Ahí está. Ahí está el vaso de agua, ¿no? Esta sustancia, originalmente, cuando cayó, era una gotita, estaba muy ordenada, porque estaba totalmente contenida solo en un poco espacio del agua. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, ¿sí? Se desordenó y se distribuyó completamente por todo el demás, por todo el otro volumen de agua que hay. Entonces, ¿qué pasó en este proceso? El cambio en entropía, el cambio en la entropía de este proceso de disolución de ese colorante fue positivo. ¿Por qué? Porque la entropía aumentó, la entropía del universo aumentó y como aumenta la entropía del universo, es un proceso espontáneo. Entonces, normalmente los procesos que conduzcan a desorden, ¿sí? Son bastante favorables en la naturaleza. Entonces, fíjense lo que estamos teniendo aquí en el caso de la mitocondria. Tenemos bastante concentración de iones hidrógeno en un solo lado de la membrana, en el espacio intermembrana. Podemos hacer la analogía de que esta concentración de iones hidrógeno retenida en esta porción del espacio intermembrana vendría siendo esta gota que acaba de caer. Está altamente concentrado, pero va a ser muy favorable que si se le diera la oportunidad para pasar a la matriz, pues se distribuyera justo como el colorante lo hizo en el vaso de agua, ¿sí? No les tengo, bueno, tampoco supongo que les tengo que explicar eso, pero cuando el cambio en entropía es positivo, normalmente el delta G es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentar la entropía genera energía, libera energía. El proceso, ese sistema, esa reacción, ese proceso físico, químico, lo que ustedes quieran, está liberando energía, ¿sí? Entonces, podemos hacer esa analogía. Ustedes pueden ver este gradiente de iones hidrógeno en el espacio intermembrana como este colorante que está tan concentrado porque acaba de caer en el agua. Pero ¿qué pasa si se le da la oportunidad para atravesar la membrana y pasar a la matriz mitocondrial? Se distribuiría de la mejor manera, de la manera más desorganizada posible, para que se distribuya bastante bien esa concentración de iones hidrógeno. Sin embargo, pues bueno, no se le puede dar la libertad de que pase, ¿no? Completamente. Pero bueno, lo que sí hay en la membrana para que haya un cierto transporte es la ATP sintasa. La ATP sintasa, como les digo, tiene una porción que es transportador y una porción que es enzima. Entonces, ¿qué va a hacer la ATP sintasa? Va a dejar pasar algunos iones hidrógeno. De hecho, no tiene como que un mecanismo que evite bueno, que ya no deje pasar iones hidrógeno. Constantemente va a estar dejando pasar iones hidrógeno. Aunque siguiente va a dejarlos pasar. Cuando los deje pasar, como ya estamos permitiendo la entrada de iones hidrógeno desde un lugar de alta concentración, sí que vendría siendo nuestra gota, a un lugar de menor concentración que vendría siendo ya distribuido esta gota, pues básicamente estamos promoviendo un aumento en la entropía del universo, un cambio positivo en la entropía. ¿Y eso en qué va a repercutir? Un delta G negativo. Entonces estamos promoviendo el desorden en esos iones de hidrógeno al traer de vuelta los iones de hidrógeno. Y como estamos liberando energía en ese proceso de transporte, con esta energía va a ser la implicada en que el ADP más el fosfato se regrese a generar, o bueno, se utilice para sintetizar ATP. ¿Sí? Más o menos, no sé si ahora sí más o menos me expliqué. Igual no pasa nada. Sí, ya. Muy bien. Entonces, por eso la ATP sintasa es tan importante, porque utiliza un proceso de transporte como medio de energía para generar el ATP. No está utilizando otra molécula que genere energía y sintetizar ATP, no. Eso sería, de hecho, muy desfavorable, porque si no tienes una sustancia que libera energía, no podrías sintetizar ATP. Y aquí, pues, no es el caso. Solamente utilizas el transporte de los iones de hidrógeno. Y bueno, fíjense, este proceso es tan importante que a pesar de que lo estamos viendo para las células de mamíferos, los humanos, ¿sí? De hecho, ocurre todo el tiempo en la naturaleza, en las células, ¿sí? La gran mayoría de las bacterias, incluso,
tiene este mismo mecanismo. Solo que como las bacterias no tienen mitocondrias, ellas lo hacen en otra porción, ellas lo hacen en su membrana plasmática, ¿sí? Que eso de hecho se piensa que es una prueba de que originalmente una célula gigante se comió a una bacteria y la bacteria se convirtió en su mitocondria, ¿sí? No sé si hayan escuchado de la teoría endosimbiótica. Yo nunca había escuchado eso. ¿Sí? O sea, se piensa que originalmente había una célula grande en el origen, ¿sí? Que tenía muchas propiedades similares a las que tienen nuestras células eucariotas. Había una bacteria, ¿sí? Esta célula grande no utilizaba, por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Utilizaba otros nutrientes como para generar energía. Utilizaba nutrientes, pero no podía utilizar la fosforilación oxidativa porque no tenía las vías metabólicas necesarias para utilizar oxígeno y oxidar estos nutrientes. Pero la bacteria sí. Sin embargo, la bacteria era muy pequeña y no tenía protección ni nada por el estilo, ¿sí? Y se le dificultaban captar nutrientes. Entonces, según la teoría endosimbiótica, en algún momento de la evolución, esta célula gigante, por así decirlo, se comió a la chiquita, pero no la degradó, no la digirió, ¿sí? Entonces, la bacteria chiquita le trajo a la bacteria grande, digo, a la célula grande, el beneficio de que ella sí utilizaba el oxígeno como estrategia para oxidar los nutrientes y generar más energía. Y a cambio, la célula grande le daba a la célula pequeña sus nutrientes para que se mantuviera. Y entonces de esta relación surgió una simbiosis, porque la otra le daba beneficios a la chiquita y la chiquita le daba beneficios a la grande. Entonces se cree que así fue como surgió la mitocondria en las células eucariotas. ¿Más o menos? Sí. Entonces, bueno. Entonces, este es el mecanismo general de la cadena transportadora de electrones. Ahora sí vamos a meternos a la cadena transportadora de electrones. Como les mencioné, aquí podemos ver los complejos que les acabo de explicar. Fíjense, complejo 1, déjenme pongo otro color, Complejo 1, uno que se vea más, a ver. Bueno, ahora rayé mucho. Complejo 1, fíjense. ¿De qué se encarga el complejo 1? De la oxidación de NADH a NAD. Entonces, básicamente este complejo 1 me reoxida el NADH a NAD y los electrones se los queda este complejo. Conforme el complejo va transportando los electrones de componente en componente, pues se van dando reacciones redox que van a estar liberando energía. Entonces, esa energía se utiliza ¿para qué cosa? Para el transporte de hidrógeno, que aquí lo estamos viendo con esta flecha. Conforme se transportan los electrones, fíjense que hay una flecha de hidrógeno que atraviesa el complejo, porque el mismo complejo sirve como un transportador de iones de hidrógeno, solo cuando se están llevando a cabo las reacciones redox. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a analizar el complejo 2. El complejo 2, ¿de qué se encarga? De la reoxidación del FADH2 a FAD. Y fíjense cómo se llama, succinato. Bueno, este complejo 2 es un complejo especial. ¿Sí? Complejo 2 lleva a cabo la reoxidación de FADH2 a FAD. Pero fíjense, de hecho tiene una característica extra. Es la enzima succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Es la misma. ¿Sí? Entonces tiene dos funciones. Ser la enzima del ciclo de Krebs, la succinato deshidrogenasa, y actuar como complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Entonces, al igual que en el caso del complejo 1, cuando capte los electrones del FADH, estos electrones van a ir transportándose, pero bueno, este complejo no está tan, valga la redundancia, no está tan complejo y no puede transportar iones de hidrógeno. Es el único de los 4 que no transporta iones de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con estos electrones del complejo 1, del complejo 2? Bueno, se siguen transportando a una molécula, especialmente los del complejo 1. Los del complejo 1, por ejemplo, se transportan a una molécula especializada que está en la membrana. Sí, es como un transportador muy lipofílico porque tiene bastante afinidad por los lípidos que se queda atrapada en la membrana. Esa sustancia se representa con la Q, con la letra Q, por eso aquí podemos ver una letra Q. ¿Qué significa esa Q?
ubiquinona. ¿Sí? Esta es una molécula muy importante. ¿Dónde está? Bueno, no se ve. Aquí está, aquí se ve representado. Fíjense, los electrones del complejo 1 pasan a esta molécula que está aquí, que es la Q, es la ubiquinona. La ubiquinona va a actuar como un puente entre el complejo 1 y entre el complejo 2 para conectarlos con el complejo 3. ¿Sí? Porque no hay una relación así directa de, bueno, los electrones del complejo 1 pasan directo al complejo 3. No. ¿Sí? Tiene que haber un puente, una molécula puente. Esta es la ubiquinona. Entonces la ubiquinona va a tomar los electrones del complejo 1, se va a reducir, porque si está tomando electrones se está reduciendo, y al reducirse nos va a generar la ubiquinona reducida que representamos con la QH2, porque tiene 2 hidrógenos, de que se acaba de reducir. ¿Sí? En su forma reducida sigue teniendo lipofilicidad, pero va a viajar por la membrana hasta llegar al complejo 3. ¿Sí? Ahí la ubiquinona va a volver a oxidarse y regresar a su forma Q para volver a iniciar otro ciclo de transporte de electrones. Y bueno, al oxidarse la ubiquinona, ¿sí? Cuando se regresa a oxidarse, pues los electrones pasan al complejo 3. Entonces, fíjense, los electrones del complejo 3 originalmente eran del complejo 1 y del complejo 2. Sí, esa es la característica importante. Todos los electrones del complejo 3 y 4 originalmente venían del complejo 1 y del complejo 2. Entonces los electrones se van a estar transportando por diferentes moléculas. Del complejo 1 a la ubiquinona. La ubiquinona se los va a pasar al complejo 3. ¿Sí? En el caso del complejo 2, el complejo 2 también le va a pasar sus electrones a la ubiquinona y la ubiquinona al complejo 3. Entonces el complejo 3 integra los electrones del complejo 1 y del complejo 2 y, bueno, comienza el transporte a lo largo de todos sus componentes. ¿Sí? Se los empieza a pasar a distintos componentes, hay muchas reacciones redox de por medio. Y fíjense, al transportar esos electrones hay muchas reacciones redox y por ende hay liberación de energía. Entonces, como hay liberación de energía, fíjense que el complejo 3 sí puede transportar, ¿qué cosa? Iones hidrógeno. Ok. Ahora, los electrones del complejo 3 pasan a una molécula que también actúa como puente entre dos complejos, a una proteína especial, que se llama citocromo C. ¿Sí? Básicamente esta hace una función muy similar a la ubiquinona, que actúa como puente entre el complejo 1 y el 3 y entre el complejo 2 y el 3. ¿Sí? En este caso va a ser el citocromo C. El citocromo se va a reducir con los electrones del complejo 3, va a llegar al complejo 4 y se los va a dar al complejo 4. Entonces el complejo 4 capta estos electrones, el citocromo C por ende se oxida de vuelta y el complejo 4 sigue transportando estos electrones por todos sus componentes, más reacciones redox están ocurriendo aquí, hay un delta G negativo y por ende sigue transportándose, sigue utilizando esta energía liberada para transportar iones de hidrógeno, ¿sí? Hasta el final, ¿sí? En el complejo 4 va a transportar esos electrones hasta la última especie que tiene el mayor potencial de reducción, que es el oxígeno. El oxígeno capta finalmente estos electrones y se reduce a agua. Y entonces ya terminamos con el transporte de electrones. Gracias a todo este transporte de electrones se transportaron hidrógenos. Y gracias a estos hidrógenos, más adelante la ATP sintasa, que se considera el complejo 5, va a poder transportarlos de vuelta a la matriz mitocondrial, pero al transportarlos, acuérdense, se libera energía y esa energía se usa para impulsar la síntesis de ATP, utilizando ADP y un fosfato inorgánico. ¿Más o menos? ¿Más o menos, más o menos? Está más complicado, pero como les digo, no se tiene que aprender exactamente todo lo de los complejos, las estructuras, nada, sería una pérdida de tiempo, porque a menos de que trabajen con eso, en algo de investigación, no tiene mucho sentido. Pero lo que quiero que entiendan es la secuencia lógica que hay de transporte de los electrones, cuáles son los complejos y proteínas más importantes, como por ejemplo el complejo 1. El complejo 1 le da los electrones al 3 a través de la ubiquinona. El complejo 2 le da al 3 a través de la ubiquinona. El 3 se los da al 4 a través del citocromo C. El 4 finalmente reduce el oxígeno a agua. Pues sí. Y el complejo 1, 3 y 4 transportan iones de hidrógeno usando la energía liberada en estas reacciones de óxido-reducción. ¿Eso sí está claro? ¿Cómo se transporta todo eso?
Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso es lo importante que tienen que conocer de la cadena transportadora de electrones. Fíjense, esto que acabamos de ver no es otra cosa más que lo que ya habíamos visto cuando vimos lo de la ecuación de Nernst y los potenciales de reducción estándar. Fíjense que el NADH tiene un potencial de reducción estándar. Aquí en esta escala que tenemos a la izquierda tenemos el potencial de reducción estándar en volts. Y fíjense que el NADH está posicionado en esta parte. Luego, el NADH, acuérdense, le da sus electrones al complejo 1. El complejo 1, ¿dónde tiene su potencial de reducción estándar? Por esta parte. Ah, bueno, pues es muy positivo, eso ya lo vimos. Positivo, es muy favorable, muy espontáneo, que algo que tiene un menor potencial de reducción estándar, ¿sí? Le transfiera sus electrones a algo que tiene un potencial de reducción estándar mayor. Eso ya lo vimos. Incluso lo demostramos con lo de delta G es igual a, no me acuerdo, el trabajo electroquímico y no sé qué cosa. Y habíamos dicho, cuando la diferencia entre los potenciales es positiva, delta G entonces es negativa, ¿sí? Entonces va a ser muy favorable que algo que tiene un potencial de reducción estándar muy bajo, le pase sus electrones a algo que tiene un potencial de reducción mayor. Por eso el NADH se los pasa bastante fácil al complejo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el complejo 1 tiene un mayor potencial de reducción estándar. Fíjense el cambio en el potencial. Es positivo. Ah, entonces tiene un delta G negativo. Y esto es importante, quiero que vean esto. Este es el potencial de reducción, el cambio en el potencial de reducción estándar luego de todo el transporte de los electrones, y este es el delta G que resulta de ese transporte. Ahorita, grábense ese valor de delta G porque va a ser muy importante. Este que está aquí. Ahora fíjense, acá tenemos el complejo 2 y tenemos el potencial de reducción estándar del complejo 2. En este caso, pues, está por aquí el del succinato, el del FADH, y el del complejo 2 está, de hecho, muy cercano. O sea, aquí no es tan, ¿cómo decirlo? Es muy cercano, no hay tanta diferencia en cuanto a la diferencia de potencial de reducción estándar entre el FADH y el complejo 2. Sin embargo, sigue siendo lo suficiente como para que se impulse el transporte de los electrones. Lo que sí es muy diferente es cuando vemos el transporte de los electrones de la coenzima Q, que es la que les había mencionado. Acuérdense que esta es la que recibe los electrones del complejo 2 y el 1. La coenzima Q, cuando le transfiere los electrones, ¿sí?, al complejo 3, la coenzima Q está como por aquí, el complejo 3 está como por acá, vamos a ponerlo aquí. Bueno, cuando la coenzima Q le transfiere sus electrones al complejo 3, sí hay un cambio de potencial de reducción bastante elevado y positivo. Entonces esto libera esta energía, menos 36. Bueno, grábense este valor de delta G también. Ahora, posteriormente, el transporte de los electrones del complejo 3 al citocromo, bueno, también va acompañado de un cambio en el potencial favorable. Y posteriormente el citocromo al complejo 4, y chéquense la energía que libera de delta G luego de transportar esos electrones de aquí para acá. Es bastante energía, ¿sí? Ahora, muy bien. ¿Qué quiero que veamos de aquí o por qué les digo que se enfoquen en esos delta G? Bueno, ahorita lo vamos a revisar, pero chéquense. Posteriormente, lo último que nos queda es el transporte de los electrones del complejo 4 al oxígeno para generar el agua, y ahí se termina todo el transporte de los electrones. Fíjense que aquí hay algunas moléculas a la derecha que pueden inhibir ese transporte porque son inhibidores de los complejos. La rotenona, por ejemplo, o el amital inhiben el complejo 1 y entonces se bloquearía el transporte de electrones desde el complejo 1 a la coenzima Q. Bueno, eso se me olvidó decirles. La coenzima Q o ubiquinona es lo mismo. ¿Sí? La ubiquinona a veces le dicen coenzima Q, la van a encontrar como CoQ, o a veces también le dicen coenzima Q10, es lo mismo. ¿Sí? Esos son sinónimos de la misma molécula. Entonces, hay moléculas que pueden bloquear este transporte. La antimicina A bloquea el 3, el cianuro bloquea el 4. Por eso el cianuro es un veneno tan mortal. ¿Por qué? Porque si bloqueas el complejo 4, estás bloqueando el complejo que libera más energía para transportar iones hidrógeno. Y como estás bloqueando ese complejo que libera tanta energía, no hay tanta síntesis de ATP, porque no hay tanto transporte de iones hidrógeno. Y entonces, ¿qué le pasa a la persona? Se muere. Se le mueren sus mitocondrias
bueno, entre comillas, porque las mitocondrias como tal no están vivas, ¿sí? Lo que está viva es la célula donde está esa mitocondria. Entonces, se mueren sus células y, pues, vale que eso la persona. ¿Sí? Por eso el cianuro es un veneno tan mortal, porque inhibe el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Y los otros pueden ser más o menos venenos, depende de la dosis. Porque inhibir el complejo 1 no implica que no vayas a tener síntesis de energía, aunque sí vas a tener menor síntesis. ¿Sí? Inhibir el complejo 3 también, lo mismo, no implica que vayas a tener que se vaya a agotar toda tu síntesis de ATP, ¿no? Solo una parte. Pero el 4 sí implica eso, porque es bastante energía la que se libera aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. A ver, fíjense, aquí les dije que se aprendieran estos. A ver, esto me lo voy a saltar. Estos nada más son los complejos más desglosados. Ahorita los revisamos así rapidín. A ver si viene por acá algo que quería enseñarles. Bueno, ni modo. Fíjense, ¿cuánto es la liberación de energía de la hidrólisis del ATP a ADP más fosfato? ¿Cuánto es el delta G de esta reacción? ¿Alguien que lo busque? Según yo es de menos 30 kilojoules, pero no estoy seguro. Igual chequenlo, para tener el valor exacto. ¿Quién era menos 30.5? Sí, exactamente, menos 30.5. Menos 30.5 kilojoules por mol. Ahí está. Ahora, si queremos hacer la reacción inversa, que vendría siendo la síntesis de ATP, utilizando ADP más un fosfato para generarnos ATP y agua, pues básicamente va a ser el mismo valor, pero positivo. Ocuparíamos entonces más 30.5 kilojoules por mol para sintetizar ATP con ADP y fosfato. Bueno, este es el valor que se necesita. Esta es la energía que se necesita para que la célula pueda sintetizar ATP. ¿Cuántos ATPs podemos sintetizar entonces con un NADH y con un FADH? Sí, fíjense esto. Déjenme, voy a borrar esto porque no nos interesa esta porción. ¿Cuántos NADH se producen en la... bueno, no, vamos a quedarnos con un NADH. Un NADH nos liberaba una energía de menos 69.5 kilojoules. ¿Cuántos ATPs podrían salir de aquí? Si esta reacción nos libera, este transporte de electrones nos libera tanta energía. Bueno, esta energía, ¿cuántos ATPs me podría generar? Dos. Me podría generar 2 ATPs. ¿Ok? ¿Cuánto me podría generar el FADH? Uno. Un ATP. Ahora, ¿cuánto me podría generar acá el transporte del complejo, este transporte de electrones del complejo 4, que tiene menos 112? 4. 4 ATPs. Entonces, básicamente, con estos potenciales podemos ir viendo, con estos delta G de cada reacción de transporte de electrones, podemos ir viendo los requerimientos energéticos para que para ver más o menos cuánto ATP se produce, por cada uno de estos equivalentes de reducción que metimos aquí. Fíjense, aquí podemos ver que el NADH de manera directa puede generarnos 2 ATPs. El FADH solo 1. Y bueno, el complejo 4 nos genera, de hecho aquí 4. ¿Sí? Lo pusimos por aquí. Muy bien. Fíjense, aquí no me voy a meter en esos cálculos porque están más complejos y pues no quiero tampoco quebrarles mucho la cabeza. Pero cuando se hacen los cálculos correctos con estos potenciales estándar y los delta G, de hecho se llega a la conclusión de que el NADH produce 3 ATPs y el FADH produce 2 ATPs. De manera redondeada, porque en realidad el NADH produce como 2.5 ATPs y el FADH como 1.5, pero eso no existe.
¿sí? Eso no existe. No existe 2,5 de ATPs. Existen 2 ATPs y se acabó, ¿sí? Entonces, si hacen los cálculos correctos, les va a salir que un NADH puede producir hasta 2,5 de ATPs y un FADH 1,5. Pero vamos a redondearlo en esta clase para fines prácticos, ¿sí? Un NADH entonces vamos a decir que produce la energía suficiente para 3 ATPs y un FADH para 2 ATPs, para que lo tengan ahí anotado, ¿sí? Aunque estrictamente debería ser menos, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando hagamos los cálculos de cuántos ATP se producen por una molécula de glucosa, vamos a utilizar esas cantidades. Por ejemplo, vamos a regresarnos al ciclo de Krebs que ya hemos visto. Aquí, por ejemplo. Vamos a borrar esto. Ay, bueno, ya se quedó. A ver, esto lo voy a borrar. Y vamos a hacer una recapitulación. Por ejemplo, nosotros tenemos de la glucólisis, ¿cuántos ATPs netos se producen? Dos. Ok, 2 ATPs. Muy bien. ¿Cuántos NADH o FADH se producen en la glucólisis? A ver. Uno. Un NADH, pero acuérdense que un NADH por molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Pero acuérdense que en la glucólisis tenemos 2, porque la molécula de glucosa se partió en 2. Entonces, en realidad son 2 NADHs. ¿Sí? Eso de la pura glucólisis. Ahora, vamos a analizar el paso de conversión de piruvato a acetilcoenzima, porque vamos a considerarlo fuera del ciclo de Krebs. Bueno, en ese paso nosotros ya sabemos que se genera como tal solo un NADH por piruvato. Y la glucólisis me había generado 2 piruvatos originalmente, porque la molécula de glucosa se partió en 2. Bueno, entonces voy a tener en total 2 NADHs de este paso de conversión. Muy bien, ahora vamos a tomar en cuenta al ciclo de Krebs. A ver, vamos a analizar. En la primera descarboxilación oxidativa, que está acá, se genera un NADH, pero como hay 2 piruvatos por glucosa, son 2 NADHs. Ok. En la segunda descarboxilación se genera un NADH, pero como hay 2 piruvatos por glucosa, otros 2 NADHs. Igual acá. Fíjense, tenemos un GTP por molécula de piruvato, pero como tenemos 2 piruvatos, bueno, entonces tenemos 2 GTP. Y acuérdense que esto yo les había dicho es equivalente a tener 2 ATPs. Se nos genera en esta reacción de oxidación para generar el doble enlace un FADH por molécula de piruvato. Bueno, de acetilcoenzima A, mejor dicho. Es más correcto decirlo así. Por molécula de acetilcoenzima A se nos genera un FADH, pero hay 2 acetilcoenzima A por molécula de glucosa. Entonces va a haber 2 FADHs. Y por último, en el paso de conversión de malato a oxalacetato tenemos la generación de un NADH por molécula de acetilcoenzima A, pero como tenemos 2 acetilcoenzima A por molécula de glucosa, pues otros 2 NADHs. Entonces, en total, ¿cuántos NADHs tenemos? Seis. De todo, de todo, de todo, de todo. De todas las vías juntas. ¿Cuántos NADHs tenemos? 10. Ok, entonces tenemos 10 NADHs. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí están, 10. ¿Cuántos FADHs? Nada más 2, por los del ciclo de Krebs. Entonces, de aquí dijimos, vamos a suponer que el NADH me produce 3. Vamos a redondear. 10 por 30, ya les dije la respuesta, 30 ATPs me podría llegar a generar este NADH. Esta cantidad de NADHs. ¿Cuántos ATPs me podrían generar estos FADHs? A ver. 2. ¿Seguros? ¿Seguros?
¿Cuánto les dije que me generaba el LDH, FADH de ATPs? Cuatro. Me debería generar 4 porque tengo 2 FADHs, ¿no? Y cada uno me genera 2, redondeado. Tendríamos aquí 30 por el NADH y 4 por el FADH2. ¿Sí? Ahora, entonces aquí tenemos que contemplar y sumarle los 2 ATPs que se van a generar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Por el ciclo de Krebs, y los 2 ATPs que se van a generar como parte de la glucólisis. Entonces, ¿cuántos ATPs en total me debería de generar aproximadamente una molécula de glucosa? $38. 38 ATPs, ¿sí? Entonces, en la realidad, como les digo, hay un redondeo. Ahorita estamos redondeando NADH a 3 y FADH a 2, pero en realidad no se producen esos, se producen un poquito menos, porque el NADH produce como 2.5 y el FADH como 1.5. En realidad me genera menos. Pero bueno, vamos a redondearlo para fines prácticos, ¿sí? Entonces, aproximadamente lo reportado es que genera entre 32, no, de hecho genera entre 30. Una molécula de glucosa puede generar entre 30 y 38 ATPs, dependiendo de los autores y el análisis que se utilice para ver eso. Nosotros, por fines prácticos, vamos a utilizar 3 de NADH y 2 de FADH. Entonces, nos salió 38. ¿Sí? Entonces, esto sería el cálculo de ATPs. ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Entonces, eso sería, yo creo que lo más importante de la cadena transportadora de electrones. Ya no, nada más nos queda media hora. Fíjense, aquí tenemos los complejos. No quiero profundizar mucho en los complejos porque no creo que sea tan importante. Como les digo, es bastante complejo. Y lo podríamos ver, pero tendríamos que dedicar una clase exclusiva como para puros complejos. Y ahorita ya abarcamos ciclo de Krebs. Entonces, pues bueno, se me hace que no lo vamos a revisar tan a fondo. Pero fíjense que los complejos presentan lo que les acabo de decir. Presentan muchos componentes donde está ocurriendo el intercambio de los electrones. Por ejemplo, el NADH le transfiere los electrones al mononucleótido de flavina, ¿sí? En este caso, el FMN. Aquí lo podemos ver. Ese se lo pasa a este. Ah, no, no es cierto, acá está. De hecho, en la imagen de la derecha se ve más claro, ¿sí? Este NADH se lo pasa a este se lo pasa a este se los 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 a este a la ubiquinona. Entonces, fíjense, hay bastantes núcleos metálicos que se van a estar, porque muchos de estos núcleos tienen azufre y hierro, ¿sí? Entonces, muchos de estos núcleos se van a estar transfiriendo los electrones en una serie de manera secuencial hasta llegar a la ubiquinona. Y como les digo, la ubiquinona está en la membrana, por eso aquí la representan como una Q en la membrana. Cuando se reduce la ubiquinona, se nos genera la ubiquinona reducida. Entonces es bastante complejo. Y esa energía liberada por ese transporte que ocurre en esta porción del complejo, que está como que más sobresalida de la membrana, esa energía liberada impulsa el transporte de electrones de los iones hidrógeno desde la matriz, porque esta es la matriz mitocondrial, hasta el espacio intermembrana, que es esta parte. ¿Sí? Y si se fijan, el complejo tiene estos transportadores NQO12, 13, 14, 7, 10 y 11, y 8 para transportar a los iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces, de manera general, esa es la estructura. ¿Sí? Y el fundamento es que van a estar ocurriendo varias reacciones redox secuenciales. No hay más ciencia que eso. Bien, aquí está otra vista esquematizada con lo mismo que les acabo de decir. Bien, aquí están las formas de la ubiquinona, ¿sí? Como les digo, la ubiquinona también se le conoce como coenzima Q o coenzima Q10 en algunos casos, y esta es su forma oxidada antes de que acepte los electrones, ¿sí? Si se fijan, tiene la estructura de una quinona, que tiene 2 carbonilos insertados, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se mantiene en la membrana? Porque tiene muchas unidades de isoprenoides. Una cadena hidrocarbonada bastante larga como para que se quede en la membrana anclada a la molécula. Entonces, fíjense, cuando se reduce y acepta un solo electrón, se nos genera una especie que se conoce como ubisemiquinona, porque solo aceptó un electrón. Cuando acepta 2, se reduce hasta ubiquinol, que es la coenzima Q con 2 hidrógenos.
Y entonces ahora sí, esta es la que va a transportar los hidrógenos, ¿sí? Entonces la ubiquinona puede transportar hasta los hidrógenos, los electrones. Entonces la ubiquinona puede transportar hasta 2 electrones por molécula, ¿sí? Y bueno, luego acá tenemos el complejo 2, que como ya les dije yo, es la succinato deshidrogenasa, pero al mismo tiempo también está encargada del transporte de electrones a la ubiquinona. Igual aquí podemos ver la secuencia del FADH al FAD, perdón, a unos núcleos que tiene por ahí, y luego otro núcleo por acá, otro núcleo por acá, hasta llegar a la coenzima Q, ¿sí? Fíjense que aquí hay una denominación que dice hierro, azufre, hierro, azufre. Eso indica la cantidad de átomos de hierro o de azufre que están presentes en el núcleo, ¿sí? Esos núcleos se les conoce como núcleos de hierro-azufre y también hay unos núcleos que se conocen como núcleos cobre-azufre, porque también pueden estar presentes, ¿sí? Y básicamente es lo que nos indica esos números. ¿Cuántos átomos de hierro están presentes en el núcleo? Y bueno, básicamente sería lo más importante. Ahorita, a ver si por aquí se muestra. Acá está el complejo 3, pero más de lo mismo. No vamos a profundizar tanto en la estructura. Y el 4. A ver si por aquí viene una estructura de un complejo. Nah, no se ven muy bien. Esto sí lo explicaba antes, pero además de que no hay mucho tiempo. Si hubiéramos tenido más tiempo, se los podría explicar mejor. Pero bueno, vamos a llegar a este que es el que nos interesa, que es la ATP sintasa, ¿sí? Que este es el complejo denominado 5. ¿Sí? La ATP sintasa, como les digo, tiene una porción que actúa como un canal y una porción que actúa como enzima, ¿sí? Acá podemos ver su estructura más esquematizada. Aquí tenemos el espacio periplásmico o intermembrana, que vendría siendo el término correcto, porque está entre dos membranas, y la matriz mitocondrial. Entonces, fíjense, acuérdense, en este espacio intermembrana hay una elevada concentración de iones hidrógeno. Y acá hay una baja concentración de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, este canal tiene una abertura, ¿sí? En el lado del espacio intermembrana, ¿sí? Hay dos proteínas que actúan para el funcionamiento de este canal. Esta proteína, que aquí está representada como A, tiene una cavidad en el espacio intermembrana para que por ahí entre un ion hidrógeno. Entra este ion hidrógeno y si se fijan, este ion hidrógeno se va alternando entre diferentes posiciones, ¿sí? La proteína va sufriendo cambios de conformación conforme este ion hidrógeno va avanzando, se va moviendo por ahí, ¿sí? Entonces, este ion hidrógeno, al entrar a esta porción que está aquí, que tiene la letra C, empieza a inducir cambios de conformación en la proteína, ¿sí? De tal manera que se favorezca su transporte hacia la matriz mitocondrial. Entonces, aparenta que es, bueno, de hecho sí está girando, ¿sí? Este canal que empieza a transportar el ion hidrógeno empieza a girar con el objetivo de que al dar una vuelta completa, el ion hidrógeno alcance otra cavidad en la proteína A que esta vez da hacia la matriz mitocondrial y entonces pueda liberar el hidrógeno en donde hay una baja concentración de iones hidrógeno. Ahora, cuando gira y lo libera, la energía que se genera por el transporte favorable de iones hidrógeno, al mismo tiempo se está empleando para la síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque mientras gira esta proteína C, conforme está girando, fíjense que esta proteína C, este canal, está conectado por unas proteínas gamma y épsilon y por este tallo que se conoce como el tallo, bueno, se le conoce nada más así el tallo. Este tallo, pero más importante, pero de manera más importante, estas proteínas gamma y épsilon conectan el giro de esta proteína C, de todo este complejo de proteínas C, con unas proteínas que se conocen como alfa, beta. ¿Sí? Aquí vamos a tener un dímero presente 3 veces en la porción de la enzima de la ATP sintasa. Esta es la porción de enzima, la de arriba, ¿sí? Esa porción de enzima está compuesta por 6 proteínas, 3 alfa y 3 beta. Y fíjense que la estructura activa es una alfa, una beta, una alfa, una beta, una alfa y una beta. En cada una de estas porciones alfa, beta, se va a estar llevando a cabo la síntesis de ATP utilizando ADP y fosfato como sustrato. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la enzima, es decir, la parte funcional que vendría siendo un dímero alfa-beta, solamente va a poder catalizar la reacción de ADP más fosfato inorgánico a ATP
cuando está girando esta estructura de abajo. Porque al girar se induce un cambio de conformación en estas dos proteínas, gamma y épsilon, que a su vez inducen cambios de conformación en los dímeros alfa y beta, que son las partes activas. Y entonces esto hace que al cambiar de conformación empiezan a catalizar la reacción, ¿sí? Déjenme se los pongo de manera más esquemática para que lo vean más chido. Bueno, antes de ponerlo, ¿sí? Básicamente vamos a tener esto que está aquí, ¿sí? Cada uno de estos dímeros va a estar en una parte de la catálisis distinta, ¿sí? No lo hacen simultáneamente. De hecho, lo podemos dividir así. Imagínense que tenemos estos dímeros así. Cada uno es un alfa beta, alfa beta, alfa beta, ¿sí? Dependiendo de dónde se encuentre en el giro esta porción gamma epsilon, es el estado en el que va a estar cada uno de estos dímeros alfa beta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tengo en el medio, en este puntito verde, esto va a representar a las porciones gamma epsilon que están atravesando y están entrando entre los dímeros alfa y beta. Fíjense, vamos a suponer que aquí tiene una figurita de un triángulo. Acá tiene la de un círculo y acá tiene la de un cuadrado, por decir algo. ¿Sí? Para que quede más claro. Un círculo, un triángulo y un cuadrado. Bueno, cuando esta porción alfa beta está en presencia, le voy a poner número 1 para diferenciarlos, 2 y 3. Cuando esta porción, este dímero alfa beta, que tiene el número 1, que le asignamos el número 1, tiene el triángulo, ¿sí? La enzima va a aceptar a el ADP y al fosfato como sustratos. Tiene afinidad por ellos, pero todavía no es capaz de llevar a cabo la catálisis, ¿sí? Entonces, cuando está el triángulo aquí, los acepta. Muy bien. Después, esta cosa sigue girando. Entonces, aquí voy a borrar esto, ¿sí? Esta cosa sigue girando, ya los aceptó porque estaba el triángulo que permitía eso y entonces ya entró ADP y el fosfato aquí, ¿sí? Sigue girando la cosa esta porque la porción gamma y epsilon. Y bueno, el giro lo voy a representar de la siguiente manera. Va a ir en esta dirección. Así. Entonces, fíjense, anteriormente estaba el triángulo. Cuando gire, ahora va a quedar el cuadrado aquí. Entonces, solo voy a borrar esto. Y aquí va a estar el cuadrado ahora. Acá va a estar, entonces, aquí el triángulo. Acá va a estar, entonces, aquí el círculo. Ah, bueno, entonces, aquí estaba el cuadrado. Aquí está el cuadrado. Ahora el triángulo está acá, fíjense. Cuando el triángulo está acá, pasa lo mismo. Este permite la entrada de ADP más fosfato. Entonces ahora pueden entrar. Cuando acá está el cuadrado, por otro lado, permite la síntesis del ATP. Aquí es donde se da la catálisis. Entonces aquí, cuando está el cuadrado presente, lo que va a estar ocurriendo, ¿qué es? La síntesis del ATP. Entonces aquí se va a sintetizar ya ATP más agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, va a seguir girando esta cosa. Voy a borrar esto que está aquí. Acuérdense, como aquí estaba el triángulo antes en el número 2, bueno, ahora va a terminar aquí adentro ADP más fosfato. ¿Sí? Ahora, si esta cosa sigue girando, acá ahora vamos a tener el triángulo. El triángulo ahora va a estar acá. El cuadrado ahora va a estar acá y el círculo va a estar acá. Bueno, como ahora el triángulo está ahí, bueno, en esa estructura se permite la entrada de ADP más fosfato. Como ahora el cuadrado está aquí, ahora permite la síntesis de ATP catalítica, ¿sí? Entonces ahora aquí va a estar ocurriendo la catálisis para sintetizar ATP más fosfato. ¿Y qué ocurre cuando está el círculo? Bueno, cuando está el círculo, se promueve la disociación del ATP y el agua para que salgan de ahí. Entonces, conforme gira la estructura de abajo, induce cambios conformacionales en las enzimas de arriba, de tal manera que cada dímero va a tener un estado distinto, ¿sí? Y por eso el giro del transporte de los iones hidrógeno es el que está catalizando realmente la síntesis del ATP. Más o menos, no sé si se entendió, está medio complejo. Pero eso del triángulo, del círculo y el cuadrado, nada más es una forma de representarlo más simple, para que vean que hay distintos estados, ¿sí? Y que ese estado va a cambiar dependiendo de esta cosa que está aquí, el gamma epsilon, que a su vez va a estar cambiando por el giro de la estructura de abajo, las proteínas C. ¿Sí?
Vamos a verlo de manera más esquemática. Fíjense, déjenme les pongo algo. A ver, bueno. Muy bien. Ahí va. Fíjense, aquí tenemos esto. Fíjense, ¿qué tenemos que ver de aquí? La porción de abajo, la que está en la membrana, es la que va a estar girando, la que va a tomar a los hidrógenos, a los iones hidrógeno. Conforme los iones hidrógeno, fíjense que hay un gradiente elevado de iones hidrógeno, se ve representado por estos puntitos. Conforme vayan entrando por aquí y traten de pasar al otro lado, esto va a estar girando por los cambios de conformación inducidos por esos iones hidrógeno. Eso va a cambiar la estructura de las porciones gamma epsilon, que son estas que están aquí representadas en azul y verde y rosa. Al cambiar esa estructura, se inducen cambios de conformación arriba, que van a estar dirigiendo los diferentes estados de la ATP sintasa. Si va a estar recibiendo ADP, si va a estar catalizando la síntesis de ATP o si va a estar liberando la ATP que ya se sintetizó. ¿Sí? Fíjense cómo, a ver si por ahí lo van. Ah, bueno, ahí está. Van entrando los iones hidrógeno y se van induciendo cambios de conformación en la enzima. ¿Sí? A ver, déjenme a ver si hay una forma. Bueno, ahí. Sí, entra cada ion hidrógeno, pero tiene que dar una vuelta completa para liberarlo, esa proteína. ¿Sí? Cuando ya sale, bueno, pues ya salió. Y listo, pasó al otro lado, a la matriz mitocondrial. Estas bolitas así en amarillo son los iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces, a ver si ahorita se centran un poquito más en. Ah, bueno, sí, sí lo van a hacer. Fíjense, aquí está vista desde arriba la proteína y se pueden ver los dímeros que les dije. Alfa, beta y alfa, beta. ¿Sí? Fíjense cómo se ve, mejor dicho, cómo cambian los diferentes dímeros alfa, beta dependiendo del giro de esta porción que está aquí en el centro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya sintetizó ATP y lo liberó. Al mismo tiempo que ya sintetizó ATP y lo liberó, otro apenas lo está sintetizando y otro apenas va a captar los sustratos. ¿Sí? Esto ya lo sintetizó y lo liberó. Este ya apenas lo va a sintetizar y lo va a liberar. Entonces todo esto está ocurriendo de manera simultánea, ¿no? Las tres actividades o los tres sitios catalíticos no están haciéndolo al mismo tiempo, sino que están en diferentes estados. ¿Sí? Entra ADP y fosfato, al mismo tiempo en otro lugar se está sintetizando ATP y liberando. Y igual, bueno, básicamente en uno se está captando el sustrato, en otro se está sintetizando y en otro ya se está liberando. Esa es la secuencia. Entonces, básicamente es lo más difícil, por así decirlo, de aprender o de entender de la ATP sintasa, cómo funciona. Pero bueno, ya con estas animaciones como que está más sencillo. Igual déjenme les paso el video por si lo quieren ver más al rato. Igual hay otro que ese se me hace que está más claro, no sé, se ve mejor, que es este otro que está acá. Okay. The B subunit stabilizes the hexamer, which means that the hexamer can't rotate. We'll now look at a rendering of known structural Pero states déjame and les paso esto. conformational changes that are happening. Beta subunits are seen as a ribbon. Fíjense, The ADP and inorganic phosphate diffuse into the active site. And the ATP has fíjense cómo la parte de adentro que está girando sí induce cambios de conformación, por eso promueve que haya tres estados distintos. just been released. And simultaneously, the constitutional change occurs in the beta subunit. If we zoom into the active site, we can see the molecular structure of the substrate and the chemical reaction. Here is ADP with its
Bueno, ustedes lo ven. Sí. Y bueno, acá tenemos otro de la cadena transportadora de electrones que también está interesante. Sí. A lo mejor con las animaciones se les queda más fácil. Fíjense, aquí tenemos a la ubiquinona, que es este que está aquí. Y aquí tenemos al citocromo C, que es esta que está acá abajo. Bueno, ustedes lo ven, pero ahí está explicado básicamente lo que ya dije. ¿Sí? Pero bueno, está más bonito, ¿no? Porque es una animación. Entonces, bueno, yo creo que ya entonces con eso terminamos ya todo lo de metabolismo de carbohidratos, porque ya era lo único que nos faltaba ver. Sí. Y pues ya, básicamente es eso.